En primer lugar, creo que es importante poner de manifiesto de que Portezuelo del Viento, y mucho más que Portezuelo del Viento, el aprovechamiento integral del Río Grande es una obra primordial para Mendoza, muy importante para Malargüe, pero también para el país. Y por lo tanto, se debe seguir bregando para que se puedan cristalizar estas obras, que entre otras cosas significa aprovechar el río más caudaloso de Mendoza y que hoy no cuenta con ningún tipo de regulación. Una obra que se empezó a proyectar allá en 1950, en la época del general Perón como presidente, y que con el correr de los años se fueron acumulando cada vez más información, estudios, proyectos, etcétera, pero que siempre estuvo dentro de las necesidades de poder realizar o concretar ese sueño. En el año 76 se crea la comisión, justamente, o el Comité Interprovincial de Manejo del Río Colorado, conocido como COIRCO, que es la culminación de las tareas que ya venían desde el año 1973 en otro gobierno justicialista. Cuando Néstor Kirchner era precandidato a presidente de la Nación, firmó un convenio, acuerdo, un compromiso con los mendocinos, entre los cuales figuraba encontrar un mecanismo para compensar a Mendoza por los daños que la promoción industrial de las provincias vecinas le había ocasionado, y también encontrar un mecanismo para financiar justamente la construcción del aprovechamiento integral del Río Grande. Cuando decimos aprovechamiento integral es no solo Portezuelo del Viento, sino Portezuelo del Viento más lo que significa el trasvase de los 34 metros cúbicos de agua que le corresponden a Mendoza hacia el río Atuel, con lo cual había que definir algunos temas, como por ejemplo ese trasvasamiento, dónde hacerlo, si en la cuenca alta, es decir, donde nace el Río Grande, o hacerlo en la cuenca baja, más cercano a Bardas Blancas. La decisión, obviamente, cuando me tocó ser el gobernador de Mendoza, fue que era por la cuenca baja. Cuando Néstor Kirchner en el 2003 visita Malargüe, y que fue el momento en que firmamos el convenio mediante el cual la Nación le vendía al municipio de Malargüe las tierras de Cañada Colorada para ser aplicadas especialmente a la erradicación de puesteros en tierras no irrigadas, hablamos obviamente de la necesidad de concretar esta obra que él se había comprometido y empezar a trabajar en el tema. Cuando me tocó ser senador de la Nación, fuimos trabajando este tema al punto tal de que en el año 2006 en San Rafael se firma el acuerdo mediante el cual existe una compensación por parte de la Nación para ser destinado justamente a la concesión de Portezuelo del Viento. En esa etapa, siendo yo senador, ya venía trabajando con los quienes iban a ser los candidatos o posibles gobernadores de La Pampa, en el caso de Buenos Aires y de Neuquén, porque en mi caso también era un precandidato a gobernador, y entendíamos que para poder concretar esta obra se necesitaba contar con el apoyo, porque así lo establece la ley, del COIRCO. Entonces, una vez que ya me tocó ser el gobernador, pusimos manos a la obra y llegamos a un convenio con La Pampa que resolvía dos problemas en uno, pero que nos garantizaba empezar las obras del aprovechamiento integral del Río Grande. ¿Cuál era esto? Tratar de resolver lo que ya la Corte Nacional había establecido en dos oportunidades, en 1989 y en 1992, respecto a la necesidad que se fijara una correntía mínima de agua que llegara hacia La Pampa. Nosotros esto lo trabajamos, llegamos a un acuerdo mediante el cual establecíamos que la manera de garantizar que llegara agua hacia La Pampa era impermeabilizando el río Atuel. Si no se impermeabilizaba, todas las acciones que se hicieran iban a ser sin sentido, porque se escurría el agua y se perdía en el transcurso por las características del suelo. Mendoza asume la responsabilidad de llegar con esa impermeabilización hasta Carmenza en General Alvear, cosa que en mi gobierno no solo nos comprometimos, sino que lo hicimos y está hasta ese punto. Y desde Carmenza hasta La Pampa corría por cuenta el financiamiento de La Pampa y de la Nación. Disculpe, entonces, ¿y esa prolongación de la obra se ha realizado? No, porque esto es lo que no se pudo aprobar. Entonces es lo que se hacía allí, y sobre la base de que resolvíamos ese problema,
La Pampa y todos los gobernadores, porque cuando firmamos el convenio, hubo una reunión del COIRCO, estaba Daniel Scioli ahí por el tema del Río Negro, el gobernador Zapac de Neuquén, Jorge de La Pampa con quien firmamos, y en mi caso estaba la presidenta de la Nación, estaba el ministro del Interior, el ministro de Obras Públicas, y ese acuerdo que firmamos, entonces, lo que resolvía el problema del Atuel, pero también estaba explícitamente el aval para poder realizar la construcción de estas obras de aprovechamiento integral del Río Grande. Va a las 2 legislaturas para ser aprobado. La Pampa aprueba el convenio en diciembre del 2008, con lo cual también el gobernador hasta tenía la posibilidad de que iba a tener que pagar obras que no eran en su provincia, porque las obras eran en Mendoza. Y nosotros no logramos en Mendoza que fuera tratado. Se puso mucho hincapié y dudas en la redacción que tenía la cláusula K, el inciso K de la cláusula 10ª, respecto de cómo estaba redactado. No pude nunca, a lo largo de mis años de gestión, que me dieran un texto alternativo para poderlo discutir con La Pampa y hacer una adenda que nos permitiera zanjar esa interpretación que ellos no compartían. Obviamente no lo logramos, y en el 2011 la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lauda en favor de Mendoza en el sentido que en una reunión que mantenemos en el mes de enero se decide el llamado a licitación de la construcción de Portezuelo del Viento y de las obras de lo que era el trasvase del Río Grande. Obviamente lo manejamos con mucha responsabilidad, nunca generamos falsas expectativas, porque es un tema que había que manejarlo con mucha cautela y con una firme decisión de que había que hacer esa obra.